Bueno, Bueno, soy el ingeniero Armando Bellusti, y presido de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy tenemos la alegría y gusto de hacer la entrega del premio Estímulo del año 2024 al ingeniero Fernando Sichercia, doctor ingeniero Fernando Sichercia. Simplemente, antes de darle paso a Carlos Murabchik, que va a hacer una síntesis de las razones por las cuales entregamos este premio y el perfil del ingeniero Sichercia, quiero decir que este premio estímulo de la Academia de Ingeniería de la provincia tiene como objetivo incentivar a jóvenes ingenieros que hayan hecho trabajos creativos y originales en cualquiera de las especialidades de la ingeniería. Se da cada 3 años y le apunta a ingenieros de 40 años o menos, si no me equivoco. Con lo cual, por eso es un premio que llamamos estímulo. Y en particular el año pasado, y esto pueden dar fe los académicos que participaron de las evaluaciones, hubo una importante convocatoria que hizo todavía más distinguido el hecho de que sea premiado por sus trabajos, como es el caso del ingeniero Sichercia. Su tema va a estar centrado en los temas de investigación que él hace, que son bastante sofisticados en cuanto a señales y corrientes de muy bajo nivel en cuanto a intensidad y la manera de medirlas y demás. Así que lo dejo a Carlos, que es un poco el referente técnico en este tema y creo que ha participado en la evaluación del premio estímulo. Y posteriormente haremos una entrega simbólica del diploma correspondiente, creo que una medalla al premiado, que la recibirá, creo que está su mamá. Así que la podemos, como los chicos de la escuela, la podemos entregar a la mamá y recibe el premio. Bueno, Carlos. bueno, gracias. Primero te hago una presentación formal y después entramos en algún detalle. Fernando Chierche es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional del Sur en 2009. Después hizo una maestría en control de sistemas, la terminó en 2011, siempre en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de la Universidad del Sur. A continuación de eso, inició el doctorado que terminó en 2016, con becas de CONICET, etcétera, etcétera. También en el mismo laboratorio, en realidad es el Instituto hoy de Ingeniería Eléctrica Alfredo de Sages. Alfredo de Sages fue un destacadísimo profesor y un impulsor de la ingeniería electrónica en la Universidad del Sur y en la Argentina. Después hablaremos de eso. También es profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Es investigador adjunto de CONICET y, bueno, estas categorías las logró a través de haber publicado más de 30 artículos en revistas científicas y también trabajos en conferencias nacionales e internacionales. O sea, profusa actividad de investigación. Además, ha tenido becas y ha realizado estadías en el exterior con esas becas. O sea, además de la beca para hacer el doctorado, por ejemplo, estuvo en 2000, acá me tengo que fijar las fechas, en 2011, 3 meses en un laboratorio de procesamiento de señales en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 2014 tuvo también una beca del sistema argentino, que ahora no existe más, pero el BECAT, para ir a la Universidad de Stavanger, en Noruega.
Stavanger es una ciudad llena de petróleo porque es donde se maneja, se dirigen las plataformas de búsqueda de petróleo en el Mar del Norte. Pero bueno, él estuvo en la universidad, trabajó en algunos problemas y también hizo en simultánea una pasantía en una compañía para la cual desarrolló algo que venían estudiando de amplificadores de clase D, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles. En 2018 ganó una beca Fulbright y estuvo 3 meses en Fermilab, que es un laboratorio de la zona de Chicago, es uno de los grandes laboratorios en Estados Unidos de colisión de partículas. Y se conectó con un grupo que también es conocido para la gente de La Plata porque hay gente que trabajó en el LACY, acá arriba, y entonces, bueno, él pasó a trabajar en uno de esos grupos y bueno, les gustó lo que hizo, así que insistieron y en 2021-2022 estuvo un año con un grupo un poco más grande, con otros objetivos, y ya como científico invitado al Fermilab. Y lo mismo ocurrió, que por un plazo un poco más corto, en 2024, por 3 meses, también como científico visitante. Los temas que le interesan en general es procesamiento de señales, ¿sí? Pero después él, aunque no lo tenga previsto, nos va a tener que dar los detalles de las cosas que le guste contar que hizo. Así no miento yo. Yo lo que puedo decir es que tengo la suerte de conocerlo bastante bien, pero de hace mucho, porque vino a tomar un curso de posgrado acá en la facultad y así que lo tuve como alumno. Por suerte te sacaste 10 en ese curso. Estuve investigando esto. Bien. Bueno, es como dije antes, en realidad los más viejos del LACY en general teníamos una gran relación con la gente de Bahía a través de quien fue el fundador básicamente del instituto, por lo menos de la semilla del instituto, que fue Alfredo de Sages. Así que para mí es un honor, espero que me escuchen, y estoy contento de que el premio haya salido con la competencia que hubo 9 presentaciones en total, fue muy difícil. Hay gente de calidad increíble y bueno, hacer la comparación tomó muchísimo trabajo, mucha discusión, sobre todo porque ingeniería es algo amplio. Después cuando uno trabaja a lo mejor se concentra en su tema y queda ahí, pero muchos trabajan en cuestiones interdisciplinarias y es muy fácil ver cómo hay gran actividad y buena actividad en cualquier área que sea. Así que las presentaciones que hubo fueron excelentes. Y bueno, después de mucho conversar, la comisión de premios dictaminó que tu caso era el que salía ganador. Así que para mí fue una alegría. Juro que no usé ninguna influencia de estas de haberte conocido, lo que sea, no tiene nada que ver con eso. Y estoy muy contento de que haya ganado el premio. Así que paro de hablar, a nadie le interesa lo que yo digo, lo que sí interesa es lo que vas a decir vos. Así que adelanto, Fabián. Hacemos entrega de... Tenemos que entregarte formalmente todo esto. Bueno, Este es muchas el gracias. diploma y esta es la medalla. Bueno, después la voy a ver. Se lo vamos a entregar. Vamos a hacer como decía Patricia Herrera, que siempre era muy prolija en esto, más que yo.
Mostraba el diploma y la medalla se la estamos dando a la madre. Muchas gracias. Que sí. Después la vas a ver en detalle. Después la veo, sí. Así que bueno, es una alegría y realmente creo que Carlos ha marcado la importancia del desarrollo científico, y no solamente el desarrollo científico personal, sino que en estos grupos fuertes como el Instituto de Bahía Blanca se forman muchos recursos humanos en muchas áreas del área de la ingeniería eléctrica, electrónica, de conducción y demás. Así que es un muy buen representante de los buenos ingenieros jóvenes que tenemos. Bueno, Cuando quieras, tomás vos el control, compartís pantalla y podés decir lo que quieras además. dale. Bueno, primero, antes de pasar a la presentación, muchas gracias por el premio, por la introducción de Carlos, que es muy detallada. Y bueno, no estaba al tanto de todo el proceso de selección, cómo había sido, así que también gracias por comentar cómo fue eso. Me pone contento, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Bueno, Carlos, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Carlos me propuso armar una charla y elegí un poco contar sobre los sensores con los que estamos trabajando y en particular con un tema relativamente nuevo que estamos explorando, que es esto de una realización práctica del nuevo Ampere, que ya voy a contar un poquito más en detalle. Bueno, como ya dijo Carlos, mi nombre es Fernando Chierchi, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y también investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica Alfredo de Sages, que es de doble dependencia de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET. Bien, un poco cómo organicé la charla. Voy a hacer una introducción a estos sensores de imágenes. En particular, después voy a hablar de un tipo de sensor que lo llamamos skipper, que entra en la categoría por lo que puede medir de sensor cuántico de imágenes. También voy a comentar de eso. Después voy a ahí un breve resumen de los aportes del grupo de la UNS, del IE y la colaboración con Fermilab, con el laboratorio. Y sí, después de eso paso a esta aplicación reciente en la que estamos empezando a trabajar, digamos. Ahí puse abajo, lo que prioricé son algunos aspectos experimentales y estos resultados recientes, ¿no? Para esta charla. Voy a empezar hablando de dispositivos de carga acoplada o CCDs por sus siglas en inglés. Básicamente este es un dispositivo semiconductor de silicio que fue originalmente diseñado en los años 60 como una memoria, como una línea de retardos analógica, digamos, por Boyle Smith, y bueno, ellos recibieron en 2009 el Premio Nobel de Física por este invento. Esto evolucionó posteriormente a un sensor de imagen. Un sensor de imagen es un sensor, por ejemplo, que un CCD hasta hace no mucho estaba en una cámara. Hoy en día se usan por ahí otras tecnologías mayormente, pero es un sensor, como muestra el de la foto de la izquierda, un sensor que convierte la luz en una carga eléctrica y posteriormente en una imagen digital, ¿no? Hoy en día los CCDs, más que en aplicaciones de uso masivo, están en aplicaciones de instrumentación científica, por ejemplo en telescopios para astronomía, como muestra la imagen del medio, que es el plano focal de un telescopio científico que tiene 62 CCD, que son cada uno de esos cuadraditos que se ven en el medio, ¿no? Básicamente un sensor de estos es una matriz de píxeles
donde cada píxel tiene una estructura como la que se muestra acá, ¿no? Está compuesta por un sustrato de silicio, en este caso tipo N, una región más arriba tipo P, un óxido y unas compuertas. Y el objetivo es básicamente generar un pozo de potencial, como muestra la figura de abajo a la derecha, donde uno colecta carga, digamos, para hacerlo sencillo. La idea es que estos dispositivos con los que trabajamos tienen algunas características especiales. Una de ellas es que son gruesos, es decir, acá dice 200 a 300 micrómetros, pero pueden llegar hasta 700 micrómetros, y están completamente en vaciamiento. Eso es, uno aplica un voltaje en el sustrato, en el silicio, de forma de que queda completamente vaciado de portadores de carga. Cuando se produce alguna interacción, que un fotón de luz viene por acá y genera un par hueco-electrón y se colecta esa carga en el píxel. Y ese pozo de potencial se genera a partir de estas, tiene 3 compuertas, 3 fases, 3 relojes, que son los que, aplicando tensiones adecuadas, permiten generar el pozo de potencial. El hecho de que sean gruesos, lo que me permite es un mayor volumen fotosensible, también una mejor respuesta a longitudes de onda de infrarrojo cercano. Entonces, ese es un píxel y el sensor es un arreglo de muchos de esos píxeles. Una vez que uno tiene colectada la carga, la tiene que leer. Entonces, lo que se muestra en esta figura es un ejemplo como si yo tuviera un sensor de 3x3 píxeles, o sea, de 9 píxeles, en donde en algunos píxeles hay carga colectada. La forma en la que se leen estos CCDs es que uno, una vez colectada la carga, primero la desplaza a través de la zona activa que se denomina, que sería la matriz de 3x3 píxeles de acá, hasta que parte de la carga que estaba más cerca de este registro horizontal o registro serie, colecta la carga y la desplaza en el otro sentido hasta un nodo de sensado y un amplificador, en donde la carga se mide. En general, estos sensores tienen del orden de 4 amplificadores, uno por esquina, digamos. Acá tengo a ver si se ven, un videíto como para mostrar cómo es el sensor. No sé si se ven, pero en el video a la izquierda lo que se ve es el sensor en sí, que es esto que está acá. La zona activa es esta parte que se ve acá. Hay unos cablecitos que son de oro, que son lo que se conoce como wire bond, que son los que conectan al silicio al resto del circuito, digamos. Y si uno hiciera un zoom en esta parte, en este rincón de acá, que es lo que muestra el video de la derecha, si uno hace un zoom ahí, lo que se ve ahí, un poco borroso, es la zona de amplificación, es donde se produce la medición de la carga. Y eso se repite en cada una de las esquinas del sensor. Bien. Entonces, en la esquina, si yo hago un zoom en esa esquina, esta es una foto de un CCD científico, si yo hago un zoom en esa esquina, solo quiero destacar 2 cosas. Lo que veo es esto que estoy marcando con el mouse acá, con el puntero, es el nodo de sensado, es donde uno termina volcando la carga para leerla, y esa carga hay un transistor MOSFET, que es esto que está acá con líneas punteadas. Ese transistor es el que convierte la carga en un voltaje. Para hacer eso se usa lo que llama una integración de doble pendiente. Básicamente hay algo esta es una señal temporal, que es la señal que genera el sensor. Hay un pedestal o referencia, luego se vuelca la carga y se mide un nivel de señal. Y la diferencia entre esas 2 cosas es el nivel de carga. Para que se den una idea, la sensibilidad de estos dispositivos es del orden de 3 microvolt por electrón. Eso quiere decir que cada electrón que colecté se traduce a través de este transistor en 3 microvolt. Y el ruido, mayormente dominado por este transistor, normalmente se especifica también en unidades de electrones, para que sea una unidad absoluta,
el ruido tiene un desvío estándar del orden de 1,5 electrones a 3,5 electrones. ¿Está bien? Ese sería el desvío estándar del ruido medido en electrones. ¿De dónde viene ese ruido? Bueno, justamente, mayormente del transistor que amplifica. Esta curva que muestro a la izquierda es una densidad espectral de potencia, de ruido de ese transistor medida a distintas temperaturas. ¿Está bien? Eso, luego de este procesamiento analógico o digital que generalmente se hace, que tiene que ver con integrar el pedestal, integrar la señal, termina en una curva de ruido como la que muestro abajo a la derecha, que depende de cuánto tiempo mido el pedestal y cuánto tiempo mido la señal. Pero lo que quería destacar de esto es que si se fijan, bueno, cuanto más tiempo uno mide, baja el ruido, pero llega a una meseta que es del orden de, en el mejor de los casos, 1 electrón y algo. Ese es el valor del desvío estándar del ruido medido en unidades de electrones equivalentes. Entonces quiero decir, no puedo mejorar de ahí, ¿no? Entonces, para poner eso, ¿qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, una imagen como esta que muestro en la pantalla, de, en este caso 11 píxeles por 11 píxeles solamente, y tengo un ruido con un desvío estándar de 3.5 electrones, si yo hago un histograma de eso, lo que veo es algo como lo de la derecha, ¿está bien? Es decir, veo, si tengo un desvío estándar a 3.5, tengo una especie de gaussiana, centrada en 0 parece, y con ese desvío de 3.5 que llega alrededor de más o menos 10 electrones. Ahora, si yo les digo que en esta imagen hay un píxel, solamente un píxel con un electrón, y el resto de los píxeles están vacíos, no me van a creer porque, digamos, no tenemos forma de ver eso, ¿no? Entonces, ahí llegamos al límite de estos CCD, ¿no? Ahora bien, hay otro tipo relativamente reciente de CCD, que es el Skipper CCD, que tiene una modificación que parece menor, pero que cambia todo, ¿no? Que es, en esta parte que yo les mostraba del nodo de sensado, en el CCD convencional, esto que ven acá es una conexión metálica, ¿está bien? O sea, la carga está conectada eléctricamente al transistor. En el Skipper CCD, la única modificación es que en lugar de conectar eléctricamente hay una conexión capacitiva. Entonces la carga se puede sensar de forma no destructiva. Esto se conoce como Floating Gate Amplifier, ¿no? Y eso lo que me permite básicamente es sensar la carga sin destruirla. Y además lo que puedo hacer es sensar el mismo paquete de carga, ese paquete con algunos electrones, múltiples veces. Y si mido algo múltiples veces y después lo puedo promediar, puedo bajar el ruido, ¿está bien? Este sensor fue originalmente propuesto en los años 90 y se optimizó con resultados, digamos, buenos experimentales mucho tiempo después, 2012 y 2017. En 2012, ese trabajo es donde hay la participación de la UNS, Guillermo Fernández Moroni, y también está Eduardo Paolini en ese trabajo, que es donde se empezó a mostrar que se podía bajar el ruido haciendo esto de leer la misma carga múltiples veces, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, entonces, supónganse, yo ahora hago un esquema de esa etapa de salida, ¿no? Entonces tengo este paquete de carga en lo que es el nodo de sensado, acá en el gate, abajo del gate de este transistor, que es el que convierte la carga a un voltaje. Entonces, bueno, supongamos que terminé de leer ese paquete de carga, lo tiro, lo saco por algo que se llama el drain de ese sensor. Y lo que hago es pongo el siguiente paquete de carga abajo en el nodo de sensado, lo mido y el paso siguiente, en lugar de tirarlo, lo vuelvo para atrás. Puedo medir de nuevo mi referencia y vuelvo a poner el mismo paquete de carga y lo vuelvo a medir. Y lo vuelvo para atrás y lo vuelvo a medir y lo vuelvo para atrás y lo vuelvo a medir. Y eso lo puedo hacer en este dispositivo, aunque parezca increíble, cientos o miles de veces sin perder un solo electrón de ese paquete de carga.
Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo puedo obtener mediciones independientes del mismo paquete de carga, n mediciones independientes, y puedo promediar esos valores, puedo reducir el ruido, digamos, con un factor de la raíz de n. Promediar me permite reducir el desvío estándar con un factor de la raíz de n. Entonces, ¿qué muestra esta curva? Si yo arranco con una sola medición del paquete de carga, en este caso 2 electrones y medio, empiezo a promediar más mediciones de ese mismo paquete en un eje logarítmico y logarítmico, la raíz de n se ve como una recta, baja el ruido. Por acá, por ejemplo, para alrededor de 10 muestras ya cruzó por abajo de 1 electrón de ruido, el desvío estándar, y puedo seguir con miles de muestras por el píxel. Estos son resultados experimentales, los puntitos. Incluso para cientos o miles de muestras, llegar a lo que se llama ruido subelectrónico profundo, que es, estoy ya en 0,1 electrones de ruido. Y si yo puedo hacer eso, entonces, en la imagen que hoy les mostré, ahora lo que muestra esta animación es cómo se ven esos píxeles cuando cada vez promedio más mediciones del mismo paquete de carga, ¿está bien? Arranco con una muestra, con el n este que está acá arriba en 1 y 3.5 electrones de ruido, que era la gaussiana ancha que yo les mostraba hoy. Y en el histograma de la derecha lo que se ve es que a medida que aumento el número de muestras, se empieza a reducir esa incerteza, el desvío estándar de esa gaussiana, hasta que es tan chico que puedo darme cuenta que hay un píxel, que es este del centro, que tiene un electrón. Y el resto de los píxeles están vacíos, ¿no? Bueno, cuando uno logra eso, puede detectar cargas de un electrón producidas, por ejemplo, por un solo fotón de luz visible. Entonces, a estos sensores entra en la categoría que se los llama sensores de imágenes cuánticos, porque ya puedo detectar un electrón, 2 electrones, 3 electrones con una incerteza prácticamente nula. Un ejemplo, si yo tomo una imagen, supónganse pongo este sensor en total oscuridad, no hay luz, lo pongo a medir en esta condición de ruido subelectrónico muy bajo, lo que voy a ver es una imagen como la que muestro acá en la figura de la izquierda. Voy a ver, aunque no hay luz, voy a ver interacciones de partículas. Eso es porque a la Tierra constantemente llegan un montón de rayos cósmicos del espacio, muchos de ellos son bloqueados por la atmósfera y el campo magnético terrestre, pero se producen un montón de interacciones que igual llegan a la superficie terrestre y el sensor las mide, ¿no? Por ejemplo, acá se ven algunas interacciones, este trazo largo que se ve acá es lo que se conoce como un muón, una partícula conocida. Hay otras, y lo interesante también es que estos puntitos azules que se ven acá, si se fijan en la escala de color, son píxeles con un electrón, ¿está bien? Y yo puedo medir esas cosas. Si hago un histograma de una imagen como esa, y acá lo estoy mostrando dos histogramas en dos escalas, o sea, el eje X es carga en electrones y el eje Y es número de píxeles. Por ejemplo, si miro la parte baja del histograma, lo que veo es que me aparecen estos picos ahora, que son el pico de 0, corresponde a los píxeles vacíos, bien separado tengo el pico de 1, entonces puedo identificar los píxeles que tienen un electrón. Y si lo miro más arriba en carga, puedo ver picos con, por ejemplo, 206, 207, 208 bien separados. Es decir, puedo distinguir cuántos electrones tiene exactamente cada píxel. Estas son gaussianas, solo que están en un eje logarítmico, para apreciar más detalle, pero ese es el ruido remanente, ¿no? Pero el ruido es tan chico que puedo distinguir los picos, es decir, aparecen naturalmente por la discretización natural que tiene la carga del electrón, solamente en múltiplos de la carga del electrón, ¿está bien? Bueno, ese es el Skipper. Su desarrollo más reciente, como les contaba, a partir de 2011-2012, fue motivado por física de partículas, básicamente por dos tipos de experimento. Uno de ellos es
detección de una partícula que se llama neutrinos, que es una partícula muy liviana, muy difícil de detectar. Hay dos experimentos con Skipper en reactores nucleares, porque los reactores producen neutrinos. Uno de ellos está en Argentina, es una colaboración de varias instituciones de Argentina y de Fermilab. Este es un experimento que está a unos 12 metros del núcleo de Atucha 2. Es un prototipo de baja escala para planear futuros experimentos más grandes, pero hay un sensor corriendo en Argentina, en Atucha, con este objetivo. Después hay otro tipo de experimentos que buscan posibles partículas. Hay unas que se conocen como materia oscura. Hay mucha de la masa del universo que no se puede explicar aún, y los físicos de partículas a esto lo llaman materia oscura, y hay también experimentos que utilizan el Skipper por su sensibilidad, ¿no? Por la capacidad de que si esta candidato de materia oscura interactúa con el silicio y los modelos predicen que solamente van a dejar 1, 2 o 3 electrones depositados, entonces este es un sensor ideal para eso, porque puede medir esas ionizaciones de muy baja carga. Lo interesante, más allá del experimento de física de partículas, es que estos experimentos empujan un montón el modelado de fenómenos en el silicio, ¿no? Porque como tienen que conocer todo el background, todo el fondo y todo el ruido que se genera en el sensor, por ejemplo, estos experimentos han obtenido mediciones de la corriente oscura, o la leakage current, que es la corriente que uno conoce en un fotodiodo o en un diodo. Han medido las corrientes más bajas en silicio, ¿no? Buscando entender todos los fenómenos que ocurren en el silicio, ¿no? También recientemente, esos son experimentos de física de partículas que motivaron el desarrollo del sensor, pero, digamos, también recientemente digamos, las características que tiene el sensor hace que se lo empiece a mirar para otras aplicaciones. Entre ellas, por ejemplo, la NASA lo está considerando como un posible sensor para el próximo telescopio espacial. Después del Hubble, el James Webb Telescope, el próximo dentro de un montón de años, la idea es buscar lo que ellos llaman planetas habitables, o sea, planetas similares a la Tierra, y para eso se necesita un sensor que sea tolerante a la radiación, que pueda contar fotones de longitud de onda visible e infrarrojo cercano. Y bueno, el Skipper en principio cumple con esas condiciones, entonces hay un grupo de la NASA que está empezando a trabajar con este sensor como posible candidato para estos telescopios espaciales. Bien, hacemos otro punto ahí. Como les decía, nuestra colaboración, la de la UNS y el IE, junto con Fermilab de Estados Unidos, comenzó alrededor del año 2009. En 2015 se terminó una tesis doctoral de Guillermo Fernández Moroni, dirigida por Eduardo Parlini en la UNS y por un científico de Fermilab, un argentino, Juan Estrada. Esos son los inicios del Skipper, y desde ahí la colaboración continúa, y en la actualidad, junto a Guillermo Fernández Moroni, dirigimos a varios tesistas en la UNS en estos temas, ¿no? Y ahora les voy a contar un poco de eso. El año pasado tuvimos la suerte de tener las primeras 2 defensas de tesis doctoral. Claudio Chávez, que trabajó en el desarrollo de sistemas de lectura y de instrumentación escalables y de bajo ruido para poder leer muchos de estos sensores, muchos, digo, cientos o miles, en un experimento y mantener el ruido bajo, o sea, hacer escalable estos sistemas para experimentos de física que requieren tener muchos de estos sensores. Y también Agustín, quien trabajó en técnicas de procesamiento y en nuevas tecnologías para acelerar la lectura
de estos sensores. Yo no lo dije, pero el problema que tienen para algunas aplicaciones es que como uno lee múltiples veces el mismo paquete de carga, está perdiendo tiempo, ¿no? Obviamente ahí hay una relación de compromiso entre el ruido y el tiempo. Entonces, Agustín estuvo trabajando en esas cosas. En la actualidad, Blas y Miqueas están haciendo sus doctorados. Blas también en la UNS, siempre en colaboración con Fermilab. Blas está trabajando en la caracterización de nuevos sensores Skipper, que ahora en lugar de tener un amplificador en cada esquina, tienen entre 8 y 64 amplificadores en cada esquina, como en un tren de amplificadores. Después por ahí comento algo más de eso, pero buscando también reducir un poco el tiempo de lectura de estos sensores. Y Miqueas, que también está trabajando en la optimización y en nuevas aplicaciones con estos sensores, pensando en algunas de astronomía y pensando también en esta aplicación que les voy a contar hoy, que tiene que ver con la redefinición reciente del Ampere. Antes de contarles de eso, quería, porque no les dije cómo, digamos, cómo se lee o cómo se opera uno de estos sensores, ¿no? A estos sensores hay que enfriarlos básicamente para reducir el ruido y para reducir la generación de carga térmica o de corriente oscura que se produce en el propio sensor, porque si no, en unos pocos segundos el sensor se llena de carga, ¿no? Por la temperatura. Entonces se operan a temperaturas del orden de los 140 Kelvin o menos 133 grados Celsius, en ese orden. Y como lo tengo que enfriar, entonces primero lo tengo que poner en un lugar donde pueda ser vacío, porque si no hago vacío y enfrío a esas temperaturas, bueno, se me va a congelar por condensación todo el sensor, ¿no? Entonces esta es una foto del sistema que fuimos armando en la universidad. Básicamente consta de un cubo, que es este que está acá abajo, que es una cámara de vacío. Ahora después les muestro una foto por dentro. Y lo que se ve arriba, el tubo, es un termo de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está alrededor de 77 Kelvin. Entonces después hay unos lazos de control de temperatura que me permiten regular la temperatura a la temperatura de operación del sensor. Hay una bomba de vacío que se ve por ahí abajo y bueno, y algunos accesorios más, mediciones de vacío, temperatura, etc. Si miro dentro del cubo, ahí es donde tengo el sensor. El sensor está empaquetado de la siguiente manera. Está la fotito esta que se muestra acá arriba a la derecha, es el sensor. Se ven los cablecitos o los wire bonds conectados a un cable flexible. Todo eso está pegado sobre un sustrato de silicio para que sea un material que dilate, que tenga los mismos coeficientes térmicos de dilatación. Y todo eso está empaquetado en cobre, en esta cajita de cobre. Eso se conecta a un plano frío y ese plano frío es el que se enfría con el nitrógeno líquido, ¿no? Y todo está en vacío adentro de este cubo. Esta electrónica que se ve a la derecha es la electrónica de lectura de los sensores, que también fue desarrollada en colaboración en su momento, hace unos años, entre Fermilab, también investigadores y personal de apoyo de la UNS y de alguna otra institución de Argentina también. Bueno, ese es más o menos entonces el esquema de cómo es un sistema experimental de estos, ¿no? Y ahora, dicho eso, perdón, ¿dijeron algo o no? Dicho eso, ahora sí voy a pasar a esta nueva aplicación que estamos explorando. Quiero aclarar que nosotros no somos expertos en meteorología, pero surgió esta aplicación, esta idea, en colaboración con Fermilab, hace unos años. Y bueno, empezamos a trabajar en ella y tenemos los primeros resultados preliminares ahora, que da la casualidad, hoy a la mañana, después de varias rondas de revisión, nos confirmaron que nos aceptaron el paper, así que eso fue hoy, es todo bien reciente.
Básicamente en 2019 hubo una redefinición del Sistema Internacional de Unidades, el kilo, el kelvin, el ampere y alguno más, los otros ya estaban redefinidos, en términos de constantes de la naturaleza, en lugar de en términos de un experimento específico, ¿no? Y entre ellos el ampere, que es el que nos interesa hoy, ¿no? Hasta antes de 2019, el ampere estaba definido en función de un experimento basado en la ley de Ampere, en donde un experimento idealizado, ¿no? Es decir, dos cables infinitamente largos en vacío, que están separados 1 metro, por los que circula un ampere, y entonces esos cables sienten una fuerza de atracción por cada metro de longitud de 2 por 10 a la menos 7 newton. Esa era la definición anterior del ampere, que digamos, está basado, no solo que está basado en un experimento, sino que es un experimento idealizado, ¿no? Entonces, a partir de 2019, la idea es que el ampere se define directamente en función del flujo de electrones por unidad de tiempo. Es decir, un ampere es 1 coulomb por segundo y un electrón tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, básicamente, hay que contar electrones por unidad de tiempo y ahí irán viendo la conexión con lo que les vengo contando, ¿no? Un ampere entonces es el flujo de aproximadamente 6.24 por 10 a la 18 electrones por segundo, ¿no? Esto está basado entonces en constantes universales, que es bueno, la unidad de tiempo y el electrón, y no en una configuración experimental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado del arte? Digamos, los institutos de metrología de distintas partes del mundo, en general, lo que están proponiendo es el uso de un dispositivo que se llama Single Electron Transport o Single Electron Pump. Es decir, es una especie de transistor que permite secuencialmente sacar un electrón a la vez. Básicamente es un dispositivo nanométrico que tiene un par de compuertas. Esas compuertas permiten generar acá un pocito de potencial chico en donde se colecta un solo electrón, que sería este circulito que está acá. Y después ese electrón, o sea, esto funciona a una cierta frecuencia de operación, y ese electrón se saca del dispositivo a una frecuencia del orden de cerca del gigahertz, un electrón a la vez. Entonces, son transportes de electrones individuales y la corriente se genera directamente, es un electrón a una dada frecuencia, ¿no? La corriente es directamente la carga del electrón por la frecuencia de operación. Si uno opera, por ejemplo, a 1 gigahertz, si hacen la cuenta, le va a dar 160 picoamperes de corriente. En general, el límite de estos dispositivos parece estar en el orden de los cientos de picoamperes, es decir, algunos gigahertz de operación. Y se requiere, digamos, para poder implementar un estándar utilizable, llegar a corrientes del orden del nanoampere o microampere. Lo que tienen hasta ahora, o sea, ¿qué es la precisión que uno requiere para esto, ¿no? O sea, lo que se tiene hasta ahora es lo que se conoce como un triángulo metrológico cuántico, es decir, hay implementaciones para el volt y para la resistencia que ya son cuánticos, es decir, a través de lo que se conoce como los voltajes de Josephson o la resistencia Hall cuántica, se pueden generar voltajes escalonados cuánticamente y resistencia también, entonces indirectamente se puede sacar la corriente. Esas implementaciones están más evolucionadas y tienen precisiones del orden de 0.1 ppm o 0.01 ppm. Entonces un poco el objetivo que busca esta ciencia es encontrar una realización práctica del ampere, o sea, de la corriente, que alcance precisiones de ese orden. Yo acá puse una cuentita, si uno de estos dispositivos que puede generar alrededor de 100 picoamperes lo hiciera con esa precisión de 0.01 ppm, eso equivale más o menos a 10 nanoamperes de precisión por cada ampere. Esa corriente es demasiado chica para medir actualmente con algún dispositivo o instrumento de laboratorio en un tiempo razonable, ¿no? Y es por esto que están buscando escalar
y llegar a corrientes de nanoamper o mayores. La forma en que lo están buscando actualmente es paralelizando muchos de estos dispositivos, ¿no? Con la complejidad que eso implica, porque como les dije antes, uno de esos a 1 GHz son 160 picoamperes. Hay algunos reportes a, por ejemplo, 6 GHz que llegaría alrededor del nanoamper, pero pierden mucha precisión en la transferencia de carga. Entonces, por eso es que están buscando paralelizar estos dispositivos. Con la dificultad que esto implica, estos dispositivos operan a temperaturas de milikelvin. Yo hablé hoy de 140 Kelvin, pero estos dispositivos operan a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, del orden de milikelvin. O sea que paralelizar esos dispositivos es bien complicado. Y un poco ahí es cuando, bueno, con nuestros colaboradores de Fermilab se nos ocurrió esto de, bueno, pero en el skipper vamos mucho más lento, frecuencias del orden de kilohertz, pero podemos manejar paquetes de carga más grandes, cientos de electrones o incluso miles. Y ahí es donde surgió la idea, ¿no? ¿Por qué no tratamos de usar el skipper para hacer una realización de esto? Entonces, bueno, empezamos a planear un experimento usando algunos de los sistemas que tenemos, sin optimizar por ahora nada, ¿no? Es decir, simplemente un poco la idea fue hacer lo que muestra este esquema, que básicamente es lo siguiente. Colectamos carga de alguna manera en la región activa del sensor, que es este cuadradito rojo que está acá. Luego, como les conté hoy, la vamos desplazando hacia un registro horizontal hasta que llegamos a un nodo de sensado. Esa carga la medimos con el propio transistor que está en el amplificador y a través de la electrónica del sensor, como normalmente usamos para otras aplicaciones. Y la diferencia en este experimento es que luego, cuando tiramos la carga fuera del sensor, lo que hicimos fue conectar un amperímetro electrómetro, en particular este que menciono acá abajo, que es básicamente de lo mejor que uno puede ir a comprar, de la marca Keithley, que es conocida en mediciones de corriente y carga. Y un poco la idea fue hacer algún experimento para mirar si estas cosas, lo que medimos con el sensor, con el transistor y con todo lo que les conté antes, es compatible con esta carga que medimos con este dispositivo, ¿no? Esto llevó un tiempo armarlo, digamos, cuando uno quiere medir corrientes de picoampere o menos, todo empieza a molestar. Así que armamos ese experimento y la idea es entonces, en lugar de medir un electrón a la vez, como muestra el gráfico de arriba, ¿está bien? Donde uno tiene una corriente promedio a partir de medir un electrón, de sacar un electrón a una cierta velocidad, la idea es trabajar a mucho menos velocidad que los SET, pero con carga más grande. Y lo que hicimos fue plantear entonces una serie de experimentos una vez que hicimos andar este sistema. Por ejemplo, comparar entonces, ver si las mediciones eran compatibles, las del sensor y las del electrómetro. Trabajar en distintos modos, ¿no? El skipper tiene la ventaja de que yo puedo elegir el ruido de alguna manera, porque puedo trabajar en ruido subelectrónico o no. Entonces, trabajar en estos distintos modos para ver qué niveles de corriente podíamos llegar y algunas pruebas adicionales que ahora les voy a contar, un poco con la idea de que en el futuro, si uno logra optimizar estas distintas cosas que voy a mostrar, podría tener una realización práctica usando el skipper. Entonces, un poquito más del experimento. El sensor está adentro en su caja de cobre, tenemos un LED adentro que es para este experimento la forma que tuvimos de generar carga. Ahora estamos explorando otras, pero la forma que tuvimos de generar carga es iluminar el sensor. Eso genera carga en la zona activa. De acuerdo a cuánto tiempo lo exponemos a esta luz, tenemos más o menos carga. Después lo leemos de diferentes maneras, con más ruido, con menos ruido, etc. Y cuando lo leemos, esa carga se drena por el sensor y ahí es donde armamos una conexión a través de esta conexión de un cable triaxial al electrómetro para poder hacer las comparaciones de las mediciones.
Antes de eso, una cosa importante que quiero mencionar. Yo les conté que el skipper permite esto de que si yo estoy con ruido muy bajo, me aparecen en los histogramas que hago de los píxeles, me aparecen naturalmente estos picos, ¿no? Si yo logro tener un continuo desde 0 electrones hasta una cierta cantidad, hasta digamos 1000 electrones, un continuo de estos picos, de estas gaussianitas equiespaciadas, puedo hacer algo que no es menor, que es puedo calibrar absolutamente el sensor. Esto quiere decir que yo puedo conocer, si se fijan, el eje X acá no está en electrones, está en una unidad sin calibrar, que es la unidad que me llega a mí del conversor analógico digital, ¿está bien? Yo tengo que poder relacionar ese factor, ese valor del conversor analógico digital, ADUs le llamamos, a electrones. Normalmente eso se hace cuando uno no tiene la capacidad de contar electrones, lo tiene que hacer con algún método indirecto y termina sacando un valor de ganancia, es decir, un factor de conversión. 100 ADUs son un electrón y entonces uso ese factor. Yo acá puedo hacer algo que me permite ser mucho más preciso, que es entonces contar, y eso es lo que muestro en esta otra figura. Acá hay un continuo de picos de gaussianas desde 0 electrones hasta cerca de 900 electrones, por ejemplo, ¿no? Si yo hago un zoom acá, veo los picos de la gaussianita, y lo que hicimos es un experimento que nos dé un continuo de cargas desde 0 electrones hasta 900 electrones. Entonces, volviendo al anterior, yo puedo ajustar, hacer un ajuste de gaussianas, de suma de gaussianas, ir calculando las medias y tener una calibración absoluta del sensor. Y eso lo usamos para convertir de electrones, de ADUs a electrones, ¿no? Y esto que parece un detalle es importante porque, nada, tenemos una forma concreta de hacer esa conversión sin estar usando solamente una ganancia estimada de alguna manera indirecta. Bien, entonces, tenemos la calibración del sensor aprovechando esta capacidad de conteo de electrones. Y después lo que hicimos es un experimento de este estilo que repetimos un montón de veces, que es básicamente esto es tiempo, esto es carga, y es la medición hecha con el electrómetro y con el skipper, luego de algún preprocesamiento. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, reseteamos el electrómetro, iluminamos el sensor para colectar carga, eso pasa en los intervalos estos 1 a 2, y después leemos. Cuando leemos, sacamos carga para afuera, y eso es lo que mide el electrómetro y el sensor. Hasta que, acá hay dos pendientes porque sacamos dos niveles de carga, hasta que en un momento termina la lectura y queda el nivel de carga estacionario. Bueno, este experimento lo repetimos un montón de veces, 150 veces, con diferentes niveles de carga además, pero acá muestro histogramas para un nivel de carga a la izquierda, ¿no? Lo que se ve es la carga en Coulomb, la frecuencia de los eventos para el sensor y para el electrómetro. Se ve una distribución más finita para el sensor, porque obviamente tiene mucho menos ruido que el electrómetro, y una distribución más ancha para el electrómetro, y el histograma de la derecha lo que muestra es, se restaron las mediciones y se hizo un histograma de la diferencia, ¿no? Que se ve que tiene la misma forma más o menos que la del electrómetro. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente hay dos procesos estadísticos involucrados. Uno es que como estamos usando luz para cargar el sensor, eso tiene una naturaleza de Poisson y eso tiene una distribución, y después hay errores de medición y procesamiento. Pero bueno, hicimos un análisis y comprobamos que las mediciones eran compatibles, ¿no? Del electrómetro con las del sensor. Después hicimos otro tipo de experimento, acá ya tratando de forzar al máximo el sensor a ver qué corriente podíamos alcanzar. O sea que acá ya, para hacer eso, podemos hacer dos cosas: aumentar la cantidad de carga, pero también leer el sensor más rápido, porque acuérdense que el ampere es carga sobre tiempo. Entonces lo llevamos a un límite, acá ya con ruido más alto, tratando de llegar al régimen de 1 nanoampere, y bueno, pudimos llegar hasta ahí. Esto lo que muestra básicamente es la corriente, estos tiempos de exposición es cuánta carga le pusimos al sensor.
¿está bien? 20 segundos de exposición al LED, o 40, o 60, o 80. Y son las mediciones del electrómetro y del sensor. Después nos fuimos para el otro extremo y operamos al sensor ya sí en el modo que detecta electrones. Entonces acá generamos acá básicamente esto es tiempo, esto es carga en este eje o corriente, equivalentemente corriente en este otro eje. Entonces esto viene, el sensor no está drenando nada de carga hasta que en un momento empezamos a drenar carga, y si uno hace un zoom vertical acá entre estas dos líneas, lo que muestra la figura de acá adentro es una especie de histograma de 2 dimensiones en donde se ven estas franjas, y esos son los niveles de carga discretos, ¿no? O sea, acá lo que se ve es corriente discretizada, justamente dependiendo, ¿no? Acá tienen del orden de 1100 electrones cada una, y después separadas de a un electrón. Entonces uno logra en este régimen corrientes muy chicas, estamos en el orden de los femtoampere acá. Esto no lo podemos medir con el instrumento, esto lo medimos con el propio sensor, ¿no? Corrientes chicas, pero con escalones discretos de corriente. Y por último, y ya voy terminando, tratamos de hacer una cosa más, que es, tenemos cierta capacidad de ajustar el tiempo con el que sacamos la carga afuera del sensor. Entonces uno podría lograr un tercer caso, que es lograr la misma corriente media cuando uno tiene paquetes de carga de distinto valor, ajustando el tiempo en función de ese paquete de carga, ¿no? Esto es algo que por ahora no podemos hacer con toda la flexibilidad que quisiéramos, pero hicimos una prueba de concepto de esto. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. El gráfico de la derecha muestra carga, acá tenemos el eje Y, y esto sería tiempo, el eje X. Entonces teníamos un perfil de carga, que es esta azul que está acá, y lo que hicimos ahora fue ajustar los tiempos con lo que sacamos esa carga. Entonces, estas otras dos curvas que están acá se rigen por el eje de la derecha que dice Delay Cycles. Eso es cuánto tiempo, ajustamos los tiempos de dos formas distintas. En una, para que esta carga que tiene esta forma rara se transforme en una corriente constante, y eso es lo que muestra la figura de la derecha en esta curva verde. Y en el otro ajustamos esos tiempos de esta otra forma que se ve acá para tener una corriente triangular, digamos. Eso era simplemente para tratar de mostrar cierta flexibilidad en los tiempos, o sea, ajustando dinámicamente los tiempos con los que uno saca la carga. Bueno, en la actualidad estamos tratando de hacer varias cosas, entre ellas algo de instrumentación de bajo ruido para poder medir esta corriente un poco más cerca del sensor en lugar de con un instrumento afuera. Estamos trabajando también con estas nuevas tecnologías que les contaba, que una de ellas es este nuevo dispositivo bastante reciente que se llama MAS Skipper. El MAS viene de múltiples amplificadores de sensado. Esto es la zona activa, pero toda esta línea que ven acá son un montón de amplificadores, 16 en este caso, como el que yo les conté del Skipper, pero 16 uno atrás del otro. Entonces, en lugar de solamente medir la carga muchas veces en un amplificador, puedo hacer eso, o puedo medir la misma carga en distintos amplificadores. Entonces ahí me ahorro algo de tiempo, porque en lugar de tener la carga demorada en un amplificador, sigo leyendo como un tren de carga y tengo múltiples mediciones de la misma carga, pero hecha con distintos amplificadores. Entonces, una línea que estamos trabajando es esta. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Básicamente les conté sobre el skipper, que permite discriminar electrones individuales. Estamos en esta etapa inicial de ver si se puede usar como una fuente de corriente de electrones, teniendo en cuenta la redefinición del ampere. Estos resultados que les mostré son parte de una publicación que luego de varias etapas de review nos aceptaron hoy en una revista de
metrología que maneja el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Son resultados iniciales prometedores, pero realmente para que esto realmente funcione como un estándar hay muchísimo trabajo por hacer en distintas áreas, desde análisis de datos, procesamiento de señales, instrumentación de bajo ruido, generación de carga en el propio sensor, que es algo que estamos trabajando con Agustín también, que es, bueno, cómo hacemos para no tener el LED y la luz, sino generar la carga dentro del propio sensor para sacarla. Y bueno, y también trabajando en el desarrollo de estos instrumentación y procesamiento de señales de estos nuevos sensores, como el que les mostré recién. Así que bueno, eso es todo. Quería agradecerle a la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires por el reconocimiento, a los tesistas que dirigimos con Guillermo, Claudio, Agustín, Blas, Miqueas. Obviamente este trabajo es de todos, no es mío. Es de ellos, de los colaboradores, lo hacemos en conjunto con Fermilab. Quiero agradecer también a Eduardo, a Guillermo, a mi familia, a Natacha y bueno, y a Alba, que está en camino también. Así que bueno, muchas gracias, quedo abierto a preguntas. Si hay alguna, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, realmente muy interesante. ¿Preguntas? Termino vos, porque vos sos un especialista en el Yo soy un preguntón, pero un poco. Yo tengo algunas, pero no soy especialista. Oye, Y yo también. Empezó. No, una cosa que dijiste al pasar, y que realmente no está en el núcleo de lo que comentaste, es que usaban la estructura del gate flotante, la base de esto en definitiva, por lo menos del inicio, en el espacio. Y me llamó la atención de que fuera inmune a radiación, porque uno piensa, el espacio viene la radiación y en cualquier cosa que esté aislada, lo primero que hace es inducir una tensión de ruido. ¿Sí? Y entonces tiene que tener ¿cómo hacen el bloqueo de los, o si tenés idea, qué sé yo, cómo hacen si hacen una aislación de algún tipo, con alguna capa de material depositado sobre el sensor o alguna otra estrategia? Porque sí, ya digo, me parece que Adrián puede confirmar la misma idea. Si queda el gate flotando directamente, es tu mejor recolector de carga, como bien lo demuestra la aplicación. Sí, es una buena pregunta. Te digo lo que sé. Por un lado, digamos, estos sensores yo no lo dije, o lo dije indirectamente, estos colectan huecos en lugar de electrones, tienen un sustrato tipo N. Aparentemente eso le da un poco más de inmunidad a la radiación. No, te digo la verdad, no entiendo bien por qué esa parte. Después, se están haciendo en la actualidad estudios de radiación en estos dispositivos. En general, esos estudios lo que buscan ver es cuánto se afecta al sensor en general en cuanto a, digamos, la radiación produce defectos en el silicio y eso genera trampas, eso te colecta carga que te la libera un cierto tiempo después. Y eso es un problema, digamos. Entonces se están haciendo estudios respecto de eso. En particular, si el sensor está operando, estás haciendo esta técnica de skipping, que es llevar la carga para atrás y para adelante, y se te genera en el medio de nos estás tomando 200 muestras y se te genera por radiación carga en el medio, te va a corromper ese paquete de carga, digamos. Porque la mitad de las muestras van a estar con una cierta cantidad de carga, la otra mitad con otra, entonces eso te va a afectar. Hasta donde yo sé,
del efecto particular en el floating gate de la radiación, no sé si se estudió todavía en detalle, digamos. Sí, esto que te digo de estudiar cómo se afecta el sensor, cuántas trampas se generan. Y sí, y respecto al otro que mencionaste, sí hay líneas de trabajo en Fermilab y colaboradores de depositar, por ejemplo, aluminio u otras cosas sobre el sensor, digamos. Sí, esa es la respuesta que te puedo dar, Carlos. Bueno, gracias. Está abierto para que cualquiera pregunte, así que si se les ocurre, no hace falta ser inteligente, por las dudas. No sientan presión. Lo mío fue ingenuo. Yo tenía ahí una pregunta también. Empecé pensando en el tiempo que te consumía lograr este promedio para bajar el ruido, ¿no? Que vos lo mostraste después en otro, más adelante se ve que son del orden de los segundos para llegar al ruido bien bajo, y supongo que esa línea recta que mostraste logarítmica en algún momento ya no tiene sentido seguir adelante con la promediación. Pero me Sí, quedé con las dos tesis que mostraste, con los dos trabajos de investigación que mostraste. Porque en la Sí, izquierda pareciera natural, porque para analizar esto con más puntos donde uno mire, seguramente que en definitiva termina dando una mejora, ¿no? Ahora, sí, la segunda, sí. a ver, visto desde un punto de vista un poco como de software, digamos, como informático, la segunda parece un proceso secuencial esencial, ¿no? Vos mandás la carga, volvés, mandás, volvés, promediás. Y ahí no entendí bien cómo podía mejorar ese tiempo, porque evidentemente la segunda no mejorar ese tiempo. Si no entendí mal cuando explicaste lo que hacía este chico, el de la derecha a la derecha. Es muy A curioso. ver, o sea, hay varias cosas, ¿no? Es cierto que el principio de múltiples lecturas no destructivas consume tiempo. Depende cuán bajo querés llegar con el ruido, es cuánto tiempo tarda, digamos. En la tesis de Agustín primero lo atacamos tratando de optimizar la forma en que se calcula cada uno de esos valores de píxeles. Yo ya hablé medio rápido al principio de una técnica de doble integración. Eso consume tiempo. Bueno, estuvimos optimizando eso usando filtros óptimos, etcétera, en función de cómo es el ruido. Entonces tratamos de mejorar hasta ahí donde pudimos. Después, si no hay cambios tecnológicos, como este que no sé si todavía se ve en mi pantalla, que era este Mass Skipper que estoy mencionando, en este otro, un poco la idea es, como tengo 16 amplificadores que son cada uno de estos cositos que no se llegan a ver porque están, digamos, no da el zoom del microscopio, pero ahí yo puedo, la carga viene como en tren por acá, entonces yo mido el paquete de carga acá una sola vez, después lo mido en el siguiente y así 16 veces. Y Y esto eso es más entra rápido. como en un tren de medición de carga. Entonces ahí es como que lo puedo medir 16 veces. Si la zona activa es lo suficientemente larga como para despreciar este transitorio inicial hasta que se me llena esa línea de amplificadores, ya puedo bajar el ruido, y esto lo mostramos experimentalmente, ya hay alguna publicación, un factor de 4 veces, o sea, raíz de 16, sin aumentar el ruido de lectura, ¿no? Entonces, esa es una de las formas en la que se está buscando reducir eso. También hay resultados recientes que también Agustín participó en su tesis en la parte de mostrarlo experimentalmente. Hay diseñados estas etapas de Floating Gate Amplifier no en CCDs, pero sino en lo que se conoce como sensores de imágenes CMOS, en donde en lugar de tener solamente en una esquina del sensor los amplificadores, tengo un amplificador en cada píxel, ¿no? Si esta es la región activa, sería como que tengo un amplificador de estos en cada píxel, entonces eso todavía hace las cosas más rápidas, digamos. Entonces hay como varias líneas abiertas para tratar de reducir los tiempos de lectura de estos dispositivos, digamos.
Sí, está clarísimo. Hay un pipe ahí que, bueno, seguramente te ahorra tiempo. Después te va a complejizar cuando montas todo para que sean los mails y todo esto. Pero sí, es interesante. La electrónica tiene abajo esto de todo. En realidad es una especie de paralización, si uno lo mira así. Uno saca el lector de 16 de un solo saque. Sí, lo que pasa es que igual hay un tránsito entre una etapa y la otra, con lo que tenés es que ese tránsito es menor que volver para atrás y ir promediando. Es lo que entiendo Sí, desde un punto de vista de... Sí, pero a mucha mayor velocidad. Claro. sí. Porque le entendí, 4 meses entonces. O sea, si desprecias el transitorio, una vez que esa especie de línea de retardo se llenó, ya ahí es como que no perdés tiempo, porque cada amplificador está midiendo un paquete de carga distinto, pero vos al final, fuera de línea, podés alinear las cosas, ¿no? Y en eso estamos trabajando, porque ahí el ruido te impacta de manera distinta, porque los paquetes el mismo paquete de carga lo mediste en distintos amplificadores, pero en distintos instantes de tiempo, entonces te afectan distintos los ruidos correlacionados y esas cosas. Y entonces en eso estamos también buscando optimizar. Claro. Sí. Una pregunta. La ignorancia y felicitaciones por la software y muchas gracias por datos. ¿Y en el caso de o el objetivo de total, bueno, Perdón, escucho, como está lejos, me parece que el mismo software lo filtra y no Sí. escucho bien. Bueno, esto es más fácil. felicitaciones por la charla, muchas gracias y por el trabajo. Desconozco mucho del tema, pero quería saber en ancho de banda o en longitud de onda, ¿cuándo es lo más chico que vos podés mirar? Porque vos con un fotón de diferentes energías, vos podés llegar a disparar una carga de un electrón. Bueno, si esto, como vos decías, lo usamos en la detección de exoplanetas, podríamos mirar la longitud de onda del vapor de agua o dióxido de Exacto. carbono. ¿Y eso se podría hacer con el mismo dispositivo o habría que tener diferentes? Un poco eso, eso creo que es el interés de la NASA, justamente lo que vos dijiste. No sé si se ve mi pantalla porque medio que se me tildó acá, pero estos sensores, ¿no? ¿Se ve mi pantalla ahora? Claro que sí, tu pantalla y una de las últimas donde tenía lo demás. Ah, me parece que se me tildó, a ver si puedo. Bueno, no importa, igual si no te cuento, pero sí, el hecho de que sean sensores gruesos permite tener lo que se llama una eficiencia cuántica del sensor, que es de los fotones que inciden en el sensor, cuánto mido yo en mi matriz de píxeles, permiten tener una eficiencia cuántica relativamente alta en el infrarrojo cercano y eso permitiría, por eso el interés de la NASA también en estos sensores, ¿no? Bueno, lo aplaudimos nuevamente a... A ver. Espera que miro los participantes. No. Está desaparecido de la vista. No, debe haber Debe haber bajado la... para que a ver si no se tildaba. Vas bajo la cámara. Bueno, Fernando está por ahí. no, parece que no. Lo que sí podemos hacer, nos escuchen o no, es agradecer a todos los que han venido y a todos los que están conectados remotamente. Ahí está. Ahí volví, se me Bueno, tildó la aplicación. Te perdiste un segundo tanda de aplausos. Ok, gracias. Estaba agradeciendo a todos los asistentes y realmente ha sido realmente muy desafiante la charla. Por lo menos
para los humanos comunes, digamos, Sí. que no contamos electrones con el amperímetro. Dice tu mamá que para ella también fue muy desafiante. Bueno, espero que se haya entendido algo y que no haya sido muy aburrido. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Cerraríamos acá. Sí, sí. Tu madre es responsable del diploma. El fin de semana esperamos llegue a la medalla. Está bien. Un saludo, Bueno. veo muchos amigos ahí, pero queda feo, así que saludo general. Y bueno, de mi parte, felicitaciones personalmente. Y espero que esto siga. Y Bueno. que más adelante, si te invitamos, des una charla. ¿Cómo quedó lo del ANPE? Vamos a ver cómo evoluciona Hay esto. muchos preocupados a ver si van a tener que cambiarle la tarifación de la energía eléctrica. No creo que lleguemos ahí. Bueno, Bueno, muchas gracias a la academia y a todos por el premio. Chao a todos. Hasta luego. Salito.